Bueno, hoy nos toca ver el tema de costeo directo. El costeo tradicional o costeo por absorción que hemos visto hasta este momento, tanto con OTs, producción en proceso, producción continua, nos indica que el costo de producción está integrado por todas las erogaciones necesarias para la obtención de un bien o de un servicio. Los costos necesarios para desarrollar el proceso productivo son material directo, labor directa y los costos indirectos de fabricación o de producción. En costeo directo se requiere realizar una distinción entre los costos variables, conocidos también como costos proporcionales, y los costos fijos o costos de estructura. Cuando veamos entonces el costeo directo, nosotros vamos a tener que clasificar los costos en fijos y variables. En la gráfica nos puede ayudar a ver que los costos fijos son aquellos que se van a tener en cuenta el pago, aunque no exista la producción de ni un solo artículo. Ejemplo de ellos puede ser alquileres, seguros, teléfonos, publicidad, si es que es constante, y los costos variables van a estar relacionados con relación al volumen de producción. Seguimos. Costeo directo, en este enfoque del costeo directo, consiste en considerar solo los conceptos variables. O sea, para determinar el costo unitario, más nos vamos a abocar a los conceptos, a los costos variables, como integrantes del costo de producción. Mientras que los costos fijos o constantes deben imputarse como gasto del ejercicio en que ellos ocurran y no al costo de los bienes producidos. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable determina la utilidad que se denomina margen de contribución o beneficio. En este tema, entonces, nosotros vamos a tener la finalidad de hallar el punto de equilibrio. Ustedes ya saben que cuando tenemos punto de equilibrio, no va a existir ni pérdida ni ganancia. Denominaciones. Se conoce como costeo variable, se conoce el tema también como costos diferenciales, costeo marginal, también costo para la toma de decisiones. El enfoque del costeo directo consiste en considerar solo los conceptos variables como integrantes del costo de fabricación, mientras que los costos fijos o constantes deben anotarse como gastos del ejercicio en que ellos ocurran y no al costo de los bienes producidos. Por tanto, el costeo directo es un procedimiento de control, de registro y análisis aplicable a empresas que segregan sus costos de producción en fijos y variables. La empresa industrial que fabrica un solo producto nos proporciona la siguiente información. Los costos incurridos en el periodo en material, tenemos ese monto. En labor directa, 23.540, costos indirectos de producción variables, 10.230, los costos indirectos de producción fijos, 6.850. El número de unidades producidas, 10.000. No existen unidades en proceso de fabricación. Ahora nos piden determinar el costo unitario de producción por dos criterios, por el costeo absorbente y el costeo directo. Hemos indicado que en el costeo tradicional que hemos visto hasta la fecha, para hallar el costo unitario, requerimos el costo del material directo, el costo de la labor directa y el costo indirecto de producción, sin considerar si son fijos o variables. Anotamos la sumatoria de los dos y nuestro costo sería el resultado de sumar material, labor y la unión de los costos indirectos de producción fijos y variables.
y tendríamos que su costo unitario por el costeo tradicional es 8.562, mientras que en el costeo directo solamente vamos a considerar los variables. El material directo varía de acuerdo a la cantidad producida, 4.50. Luego la labor directa y solo vamos a hallar el costo unitario de los costos indirectos de producción. Por tanto, por costeo directo, su costo unitario de producción solo es de 7.877. Ahí podemos ver la diferencia cuando se hace por los diferentes métodos. Luego, también el estado de resultados vamos a hacer en este formato. Las ventas ascienden a 2.400. Vamos a considerar los costos variables. Vamos a quitar los costos variables. ¿Y cuáles son los costos variables? El material directo, la labor directa, los costos indirectos. Vamos a considerar los gastos de administración y los gastos de comercialización. Anotamos la sumatoria y tenemos 960.000. Hallamos la diferencia. La diferencia entre las ventas menos los costos variables se llama margen de contribución o utilidad marginal. Luego tenemos que quitar los costos fijos. Entre los costos fijos tenemos costos indirectos de producción, tenemos gastos de administración. Obtenemos la sumatoria y comparamos con el margen de contribución y recién vamos a tener la utilidad neta en operación. Los elementos del costeo directo. Los costos fijos o constantes o costos de estructura. Y los costos variables o costos proporcionales. Entonces, para costeo directo vamos a tener que separar entre lo que son costos fijos y lo que son costos variables. Pueden ser de producción o de la parte administrativa y la de comercialización. Costos fijos son aquellos costos que permanecen estáticos o constantes en su cuantía en un determinado periodo y estos a su vez pueden dividirse en costos constantes fijos y costos constantes semifijos o regulares. Los fijos constantes son aquellos que en general están en función del tiempo, o sea, se incurren necesariamente exista o no exista producción y o ventas. Es decir, son todos aquellos costos que no varían con respecto a los cambios que se producen en el nivel de actividad. Entre los rubros más importantes tenemos alquileres, depreciación por legislación boliviana, etc. Mientras que los costos constantes semifijos o regulares son aquellos que se efectúan bajo un control directo, de acuerdo con las políticas de producción o de ventas, como ser publicidad, seguros, mantenimiento, reparaciones, sueldos por tiempo, etc. Los costos variables o costos proporcionales son aquellos que aumentan o disminuyen con relación al volumen de producción y de ventas, es decir, son aquellos que varían en proporción directa al nivel de actividad, tales como materiales directos, salarios directos pagados en función a la cantidad producida. Luz y fuerza, depreciación de bienes de uso por el método de producción o rendimiento, comisiones sobre ventas, etc. El procedimiento para su separación. Se puede apreciar en términos generales que la identificación de los costos señalados es sencilla. Clasificación directa. Consiste en estudiar cada uno de los conceptos que forman el plan o catálogo de cuentas para conocer el comportamiento ante el volumen de producción establecido en un tiempo determinado, con el objeto de clasificar en costos fijos y variables.
Otro, estudio estadístico o gráfico. Se utiliza cuando se tienen datos estadísticos de gestiones pasadas, aplicando de acuerdo a las circunstancias, fórmulas matemáticas para clasificar los conceptos en los grupos de fijos y variables, como es el método de mínimos cuadrados, la correlación o a través de interpretación de gráficos. Otro, tendríamos el estudio de ingeniería industrial. En este caso, la identificación y clasificación se realiza con la ayuda de un ingeniero industrial, especialmente en aquellas empresas en que por sus peculiaridades es necesario estudiar con mucho cuidado las diferentes operaciones productivas en cada uno de los departamentos. Las bases del costeo directo. El método de costeo directo se funda en las relaciones existentes entre el volumen de ventas y la fijación del punto de equilibrio por producto o por servicio. La hipótesis fundamental radica en que el ingreso por las ventas de una empresa asegurará el beneficio cuando se cubran los costos variables de estas ventas y todos los costos fijos de la empresa. Las existencias de los productos terminados se valoran únicamente a valor de los costos variables. Margen de contribución. Para ver cuánto es el margen de contribución total, lo único que hacemos es anotar ventas menos el costo marginal o el costo variable. Tenemos estos siguientes datos para poder determinar el margen de contribución. Si el precio de venta por unidad es 50 y el costo marginal o variable es 35, el margen de contribución va a ser la diferencia y vamos a tener los 15 bolivianos. Luego, cuando nosotros hayamos obtenido los costos variables y los costos fijos, estos nos ayudan en la determinación del punto de equilibrio. ¿Cuándo vamos a decir que una empresa está en equilibrio? Se dice que una empresa alcanza su punto de equilibrio cuando el importe de sus ventas iguala a sus costos totales. Es el nivel de operación necesario para poder comenzar a producir utilidades. Aquí el gráfico nos va a explicar que tenemos los costos fijos, que es este sector. Toda esta parte comprende a los costos fijos. Luego tenemos todo este sector que corresponde a los costos variables. Luego sabemos que los costos fijos más los costos variables nos dan nuestros costos totales. Luego el gráfico de las ventas, entonces, donde se interceptan las ventas y los costos totales, vamos a tener el punto de equilibrio, donde nos dice cuántas unidades necesitamos vender y cuánto de dinero va a representar. Este punto es donde no hay ganancia ni pérdida. Vendo menos unidades significa que hay pérdida. Vendo a partir de este punto de equilibrio más unidades, esos me van a generar ya las utilidades correspondientes para la empresa. Para determinar el punto de equilibrio, entonces podemos utilizar diferentes formas. Partimos de que la utilidad es igual al ingreso menos el costo total. Como la utilidad es 0, lo reemplazamos por el valor 0 y despejamos lo que es ingreso total y vamos a tener que su respuesta va a ser igual a que el ingreso total es igual al costo total. Reemplazamos los datos y vamos a luego despejar y tendremos que la cantidad de equilibrio va a ser igual al costo fijo dividido entre el precio unitario de venta menos el costo unitario, costo variable unitario. Luego, la fórmula de la cantidad de equilibrio nos señala que en el numerador tenemos que registrar el costo fijo
y en el denominador el precio unitario de venta menos el costo variable unitario. Sabemos que el denominador se conoce con el margen de contribución unitario. Entonces, tal vez en algún texto van a encontrar que va a ser el numerador costo fijo y en el denominador el margen de contribución unitario. Luego también vamos a tener para hallar la cantidad de equilibrio. Si ya conozco el precio de equilibrio, entonces divido eso entre el precio unitario de venta y me va a dar la cantidad de equilibrio. Fórmula del punto de equilibrio en unidades monetarias. Para hallar el precio de equilibrio tenemos que anotar al numerador el costo fijo y en el denominador 1 menos costo variable dividido entre las ventas netas. Pero si conozco la cantidad de equilibrio, para hallar el precio de equilibrio, lo único que hago es multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio unitario de venta. Tenemos la siguiente práctica. Dice, graficar y hallar el punto de equilibrio. Costo fijo, 1000. Costo variable, 30. Precio unitario, 70. Para la solución gráfica, entonces, tenemos que el margen de contribución va a ser igual al precio unitario menos costo variable unitario. Su margen de contribución unitario es de 40 bolivianos. Para hacer la gráfica, nosotros anotamos los diferentes valores para la cantidad. Podemos poner 10, 20, 30, 40, 50 o otros valores que uno puede anotar. Para todos, el costo fijo va a ser 1000. El costo variable, si el costo variable unitario es 30 y estoy vendiendo 10 unidades, entonces 30 por 10 va a ser 300. El costo total es la sumatoria del costo variable más el costo fijo. Y las ventas, mi precio de venta me indica que es 70. 70 por 10 va a ser 700. En este caso, si comparamos las ventas menos el costo total, vamos a tener una diferencia que necesitamos registrarlo en este sector. Y así vamos hallando los resultados correspondientes en el cuadro para luego graficarlos. Y para graficarlos, cogemos los valores. Aquí tenemos el costo fijo, que son el monto que nos han solicitado. Luego anotamos la gráfica del costo variable, que va a ser todo este sector, el costo variable. Luego la sumatoria del costo fijo y el costo variable, vamos a tener el costo total. Las ventas, de acuerdo a la gráfica que tenemos, vamos a ir obteniendo los puntos y vamos a hacer la gráfica. Este es el punto de equilibrio donde nos señala que necesitamos vender 40 unidades para tener nuestro precio de equilibrio, donde no hay ni pérdida ni ganancia. Solución algebraica. Si no quiero hacer la gráfica, también puedo hacer el precio de equilibrio, reemplazar, y también tenemos los resultados correspondientes para nuestro punto de equilibrio. Desventajas. La evaluación de la producción se encuentra subvaluada, ya que no se consideran los costos fijos de producción, los fijos de administración, ni los de comercialización. En negocios estacionales o de temporada, los resultados obtenidos son engañosos. También tenemos que uno de los principios de contabilidad generalmente aceptadas no cumple, que sería el principio del ejercicio. No es precisa la identificación o separación de costos fijos y variables. No vamos a tener esa facilidad de separar en costos fijos y variables en algunas situaciones. No es aplicable a todas las empresas, sino solamente cuando sea adecuado a la naturaleza de la empresa y proceso productivo.
No es aceptado por impuestos nacionales debido a que no es adecuado a las disposiciones en vigencia. Luego, el costeo directo representa una herramienta para la formulación de presupuestos, puesto que el planeamiento de utilidades incluye las operaciones a corto y largo plazo. El aislamiento de los costos de productos acentúa la relación costo-volumen-utilidad, suministrado de esta manera los datos necesarios para dar solución a problemas. Entonces, esto nos va a servir en caso de que tengamos que hacer planeación de utilidades, análisis del punto de equilibrio, rendimiento sobre las inversiones, obtención de margen de contribución y en la toma de decisiones. Planeación de utilidades y la relación costo-volumen-utilidad. Una empresa deberá generar una utilidad razonable para remunerar el capital invertido por los socios de la empresa. La parte administrativa de una empresa planifica sus ventas, costos y actividades para luego determinar los beneficios que puede obtener. Los factores fijos como la capacidad de producción de una empresa puede ser limitada. Los precios de venta pueden estar supeditados a la competencia existente en el mercado. Y entonces la planificación de los beneficios o utilidades se limita a indicar el valor que debe adoptar los factores restantes para alcanzar los beneficios esperados. Fin de la presentación. Muchas gracias. La próxima clase haremos la parte práctica.